Dicen que en la mañana todo el mundo habla sentado, pero yo me siento preso estar ahí, así que mil disculpas. Igual pido disculpas anticipadamente si mi voz no está clara en el día de hoy. Estoy pasando un resfriado muy fuerte, pero creo que puedo hablar un poco con ustedes. Sobre todo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema del control de la convencionalidad como instrumento de garantía. Para abordar el tema es importante, en primer lugar, hacer unos breves comentarios sobre los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Ustedes saben que existen diversos sistemas de protección de los derechos humanos en el plano supranacional. Está el sistema universal que opera en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, el sistema europeo de derechos humanos, el sistema surafricano de derechos humanos, y tenemos el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que es el sistema con el cual nosotros, Panamá, tiene quizás mayor vinculación desde el punto de vista regional. En el marco de este sistema de protección interamericano de los derechos humanos participan dos órganos fundamentales en la protección de esos derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, aunque puede habilitar sesionar en distintos estados. En el marco del ejercicio de su función como órgano jurisdiccional del sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido generando una doctrina interesante a propósito del deber que tienen los estados de proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos a toda persona dentro de su jurisdicción, sin discriminación de sexo, raza, religión, nacionalidad, ideas políticas, conciencia, etc. Esa doctrina que ha venido desarrollando en los últimos años la Corte Interamericana ha puesto mucho énfasis en el deber del Estado en velar porque el objeto y fin de la Convención se cumpla. Y esto es lo que ha generado este control de constitucionalidad, esa doctrina jurisprudencial que la Corte Interamericana ha generado. Pero no se trata realmente de una cuestión nueva. La Corte desde el inicio, la Corte se creó con la Convención Americana en el año 1969, la Convención entró en vigencia en el 79 y casi 10 años más tarde empieza propiamente a ejercer su función contenciosa. ¿Sí? En todo el proceso de evolución de este sistema de protección de los derechos humanos. Esta doctrina no es una simple declaración de principios postulados, sino que hace referencia a un deber concreto, específico, a los operadores del sistema judicial de los distintos estados. Pero, ¿qué es en esencia este control de convencionalidad? Una cuestión sobre la que últimamente se habla mucho en los distintos estados, en los distintos foros, y sobre todo los encargados de administración de justicia están muy pendientes de la cuestión. En palabras sencillas, el deber de control de la convencionalidad no es más que el deber que tienen los operadores de justicia, llámese jueces, tribunales, órganos judiciales, de velar que el objeto y fin de la Convención y de los tratados sobre derechos humanos no se vean mermados, disminuidos o afectados con la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin.
De manera que cuando el operador judicial tiene que emitir una decisión, es obligatorio que haga una comparación entre la norma que va a aplicar y el instrumento internacional, llámese Convención Americana de Derechos Humanos u otros tratados. Es decir, que el juez tiene el deber de velar porque los derechos, libertades y garantías previstas en esos tratados internacionales se respeten, se cumplan. En eso descansa este deber de control de la constitucionalidad, de la convencionalidad, que está muy relacionado con el control de la constitucionalidad, que vendría a ser el deber que tiene el Estado, el operador judicial, que cada vez que va a aplicar una norma debe velar porque esa norma no choque con la Constitución. Y ahí tenemos dos deberes importantes a los que se enfrenta el juez en un caso concreto. Pero ¿está obligado realmente el juez a seguir estos lineamientos que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Supone acaso que esta doctrina del control de convencionalidad nos obliga a cambiar nuestra concepción de jerarquización de las normas? Seguramente ustedes han estudiado la famosa teoría de Kelsen sobre el orden jerárquico de las normas, que dicen por encima de la Constitución nada. Y es que ahora la Corte nos dice otra cosa y debemos cambiar esa concepción. ¿Cómo debemos entender ese deber? Es propio, exclusivo del ente jurisdiccional que ejerce función de control, de custodia de la Constitución y de derechos fundamentales, o también corresponde a todo el operador judicial. Vamos a tratar de responder estas preguntas a lo largo de nuestra exposición. Entonces, ¿cómo nace? ¿Cuándo nace? Esta teoría o doctrina del control de la convencionalidad nace originalmente con esta nomenclatura en un famoso caso que se presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comisión contra el Estado chileno, el llamado caso Almonacis y otros contra Chile. Se trata del señor Almonacis, que en el año 1973, ante el golpe militar de Pinochet a Salvador Allende, lo asesinan frente a su casa, a su familia y a sus hijos, a balazos por autoridades militares o efectivos militares. La familia de este señor y de otras personas que también fueron afectadas durante ese periodo de tiempo inician al interno de Chile las reclamaciones pertinentes desde el punto de vista penal y no tienen satisfacción. Los casos son sobreseídos. Primero lo pasan a una corte militar y finalmente terminan con sobreseimientos. Nunca tuvo la oportunidad los familiares de un acceso a un juicio justo. En el año de 1990, Chile ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acepta la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de procesos contenciosos de hechos que ocurran a partir de esa fecha, 1990. Significa entonces que la competencia se ha atribuido a la Corte de manera condicional del presente hacia adelante. Cuando esto se da, nuevamente los familiares de este señor
inician gestiones a lo interno, cambio de gobierno, en busca de justicia. Y para la fecha, los tribunales toman carta en una resolución, una ley de amnistía que había dictado el propio gobierno militar saliente, para determinar de que pues no hay lugar al seguimiento de causa por la muerte del señor. Entonces el caso es llevado a la comisión inicia las investigaciones y luego decide demandar a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante aquí hacer un paréntesis que cómo opera el sistema. A diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, que seguramente Gustavo le va a hablar de eso, en el sistema interamericano los particulares no podemos accesar directamente a la Corte Interamericana y sentar en el banquillo de los acusados al Estado, sino que tenemos que ir a la comisión, y es la comisión quien decide si lleva al Estado ante la Corte. Así que la comisión, luego de las investigaciones pertinentes, de cumplidos los procedimientos rituales correspondientes, demanda a Chile por la violación a los derechos al debido proceso, el derecho a la privación de las garantías judiciales correspondientes y otros derechos más, incluido el derecho a la vida y la integridad personal. Y Chile se defiende. Presenta una excepción de falta de competencia a la Corte, ración temporis, es decir, por razón del tiempo. Dice, la Corte no es competente para conocer de un caso ocurrido antes de 1990, cuando Chile acepta su competencia. El hecho de la muerte del señor ocurrió en 1973, luego la Corte carece de competencia para juzgar un hecho a esta altura. Y empieza toda una discusión sobre el tema, y particularmente de las garantías y el derecho al debido proceso. Después de todas estas discusiones, la Corte sostiene que, si bien es cierto la muerte ocurrida en el año 1973, las consecuencias de que el Estado chileno esté aplicando una ley de amnistía todavía en el año 90 y siguientes, supone que el Estado está incumpliendo sus deberes en el marco del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y por lo tanto declara a Chile culpable de la violación del derecho, porque los tribunales, lejos de llevar a cabo un proceso justo, están aplicando leyes de amnistía en delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles y que no toleran la autoamnistía. Es decir, no es posible que las autoridades hagan una ley de amnistía para a su vez protegerse. Pero lo importante del caso es que la Corte dice, más o menos literal en estos términos: cuando un Estado ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, sus jueces, como parte del aparato estatal, están también obligados a cumplir con la Convención. De manera que deben procurar en sus actuaciones que los derechos y garantías previstos en la Convención no se vean mermados o afectados en su objeto y fin. Y sigue diciendo: los jueces no solo deben tomar en cuenta la propia convención o las disposiciones de la convención, sino también las interpretaciones o decisiones que la Corte Interamericana adopte en la interpretación de esa convención, porque es el ente encargado de velar por su cumplimiento. Posteriormente, en otro caso, el caso de los trabajadores cesados del Perú, en la época de Fujimori,
como presidente, dicta una ley general, un decreto provisional, donde de un plumazo cesan a casi todos los trabajadores del poder legislativo, del Parlamento. Algunos inician reclamaciones, pero hay toda una distorsión del debido proceso. Cambia la autoridad competente para juzgar en estas causales de despido o esta situación de despido. Los tribunales laborales correspondientes no resuelven la cuestión, se les obliga a someterse a un sistema de concurso para poder ser preseleccionados, a ver si pueden seguir trabajando, etc. Tratan de interponer amparos de garantías contra las actuaciones de los jueces inferiores y no logran resultado alguno. Por lo tanto, deciden ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda la temática, donde se discute nuevamente la violación al derecho al debido proceso, al respeto a las garantías judiciales, de un recurso sencillo, rápido y eficiente. Y en este proceso, nuevamente la Corte, aparte de condenar a Perú, aborda la doctrina del control de convencionalidad. Y dice nuevamente: cuando un Estado ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, sus jueces también están sometidos a ella y deben velar por el objeto y fin de la Convención. Esto es decir, que se cumplan los derechos y garantías, libertades establecidos en la Convención. Pero además dice: de manera que los jueces no solo deben hacer un control de convencionalidad interna, es decir, esa equiparación del derecho constitucional con el derecho ordinario, sino que además tienen el deber del control de la convencionalidad. Y para el ejercicio de este control no es necesaria la activación del particular o del accionante, sino que lo puede hacer de oficio, en el marco de su competencia y dentro de los procedimientos correspondientes. Es decir, que nos va dando pauta de cómo hacer la cuestión. Y observa nuevamente, utilizando allí las expresiones control, esta vez de constitucionalidad, y control de convencionalidad. Así nace esta doctrina del control de la convencionalidad, que luego ha venido desarrollando la Corte en distintos fallos posteriores. Entonces, el control de la convencionalidad no es más eso que la comparación que debe hacer el juez con la norma jurídica que va a aplicar y la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados. ¿A quién corresponde este deber de control? ¿Corresponde solamente al operador judicial que tiene funciones de tutela, de garantía, aquel que está encargado del control de la constitucionalidad del Estado? ¿O este deber de control le es exigible a todo juez? Y es el tema que se plantea. De acuerdo al criterio jurisprudencial de la Corte, este deber le es exigible tanto a los tribunales que actúan como tribunales de garantía, de tutela, conociendo una acción de amparo, de habeas corpus, habeas data, etcétera, de tutela, pero también le es exigible a cualquier operador judicial en el ejercicio de la función pública de administrar justicia. De manera que el juez de cualquier circunscripción territorial nuestra tiene este deber jurídico, porque no es patrimonio exclusivo de quienes ejercen función de convencionalidad o acciones de tutela. Ahora, es
esto bueno, que todos los operadores judiciales hagan ese control? ¿O debemos preservar esto solamente para un ente jurisdiccional en aras de la unificación de la doctrina judicial en la materia? A mi juicio, creo que es conveniente y necesario que este deber corresponda a todo operador judicial. Y la función de control tampoco es patrimonio exclusivo del Poder Judicial, y ya eso también lo dijo la Corte en casos posteriores, porque el deber de control de convencionalidad le es atribuible a todo aquel que ejerce el poder público de alguna manera. Significa entonces que tanto el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial están obligados a ejercer control convencional. La cuestión que toca es cómo ejercer ese control frente a un problema concreto que deba resolver el juez. El juez deberá verificar si la norma que va a aplicar contraviene o no el objeto y fin de la convención. Y si contraviene el objeto y fin de la convención o de los derechos humanos previstos en otros tratados internacionales, entonces podrá hacer uso de la convención. Ahora, ¿qué pasa si el juez se enfrenta a una norma constitucional con una norma convencional? En otras palabras, ¿qué pasa si el juez en el caso concreto tiene una norma constitucional que es contraria a la norma de la convención o que choca con la norma de la convención? ¿Debe priorizar la aplicación de la Constitución? Es decir, ¿debe aplicar con prioridad la Constitución o tiene necesariamente que aplicar la convención? Va a depender. Si el derecho humano en juego, ¿de qué se trata? Imaginemos la libertad, está mejor desarrollado en la Constitución del Estado que en la Convención, pues en virtud de los principios pro hominem, progresividad de los derechos humanos, pro libertad, deberá aplicar la Constitución. Pero si el derecho humano de que se trata está mejor desarrollado en la Convención, deberá entonces aplicar la norma convencional, es decir, la norma de los tratados. ¿Sobre qué normas debe ejercerse ese control? ¿Sobre la ley ordinaria, incluyendo la Constitución? ¿Sobre la Convención solamente? ¿O sobre otros instrumentos? Bueno, el control de convencionalidad debe ejercerse tanto sobre la ley ordinaria nacional, pero también respecto de la norma constitucional. Y debe hacerse no solo sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento básico del sistema interamericano, sino respecto de todos aquellos tratados del que el Estado sea parte. ¿Qué significa esto? Que el juez puede echarle mano si el Estado es parte en instrumentos como los derechos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Prohibición de la Tortura, la Convención sobre la abolición de la pena de muerte, la Convención sobre la erradicación de toda discriminación contra la mujer. Si toda esta gama de instrumentos internacionales que giran en torno a los derechos humanos puede el operador judicial utilizar para ejercer control convencional. El otro tema de interés es, a nivel interno, cómo se observa la cuestión. ¿Cuál es el fundamento de esta obligación que asumieron los Estados? La obligación, el fundamento jurídico de este deber de convencionalidad gira en torno a dos obligaciones básicas que asumieron
asumió el Estado cuando ratificó la Convención y otros instrumentos más sobre derechos humanos. ¿Cuáles son esos dos deberes básicos? En la Convención, el artículo 1 establece expresamente que los Estados partes se obligan a reconocer y garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Convención. Y luego tiene otro deber de adecuación de las normas de derecho interno o de las prácticas internas. ¿Qué significa? Que si el Estado aún no tiene su derecho interno o sus prácticas adecuadas a la Convención, debe necesariamente adecuar ese derecho interno a la Convención. Y este es el fundamento de esta obligación que tienen los Estados. Algunos autores sustentan también esta obligación en la norma de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que establece pues que ningún Estado puede invocar su derecho interno para eludir el cumplimiento de una obligación internacional, y la norma pacta sunt servanda de que los tratados deben cumplirse de buena fe. Bueno, Panamá asumió esos dos compromisos. Ratificamos la Convención Americana de Derechos Humanos, pero además le atribuimos competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ratificación se dio por allá por los años 78, pero la aceptación de la competencia de la Corte, Panamá no lo hace sino hasta el año 1990, y lo hace sin condiciones. Así que para todos los casos, pasados, presentes y futuros. Y de allí que ustedes hayan visto que Panamá ha sido varias veces llevada al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos por violación de los derechos humanos, y ya llevamos creo que 5 condenas más o menos por parte de este tribunal. ¿Y cuál ha sido la razón de esa condena? Primero, que los operadores de la administración pública no cumplieron con esos deberes en sus respectivas actuaciones. Pero luego, que no tuvimos un poder judicial capaz, valiente, de poder decirle a las autoridades públicas: lo que han hecho está mal y vamos a revertirlo. Porque el cumplimiento de ese deber de control es más exigente a los operadores de justicia que a los demás entes públicos. Porque este no solo debe seguir su conducta al instrumento internacional, sino que tiene el deber de velar porque los demás entes públicos lo cumplan. Por eso vamos a la Corte. Cuando un caso llega a la Corte Interamericana es porque nuestro sistema de justicia ha sido incapaz de satisfacer el respeto y el cumplimiento a los instrumentos internacionales. Con la reforma a la Constitución Nacional en la última reforma en el año 2004, sobre todo el artículo 17, se incorpora un elemento importante a la Constitución. Ya no solo se limita el deber de las autoridades a proteger la vida, honra y bienes a los nacionales y extranjeros en el territorio de la República, sino que tienen también el deber de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales. Pero además tiene otro párrafo de esta reforma que dice: los derechos establecidos en esta Constitución se consideran mínimos y no excluyentes de otros derechos fundamentales que incidan sobre la dignidad humana. De manera que hoy día necesitamos un juez de una concepción mucho más amplia, un juez valiente, capaz de poder elevarse por los formalismos de la ley para satisfacer la vigencia plena de los derechos humanos. La Corte nuestra ha dictado algunas sentencias sobre la cuestión donde hay unas aproximaciones al cumplimiento de ese deber. Hubo un caso penal acá nuestro
llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de amparo. Un juez del circuito, frente a una demanda, querella penal por el delito de calumnia e injuria contra dos periodistas, un periodista y la directora de un medio, dictó una sentencia absolutoria y, como consecuencia de esa sentencia absolutoria, el fiscal apeló. En segunda instancia, el Tribunal Superior, segundo Tribunal Superior, los condena a 1 año de prisión, 12 meses, y le convierte la pena a 10 multas a razón de, creo que $30 por día. Uno de ellos, uno de ellos acudió a la Corte, y la Corte, en el examen de la cuestión, declaró que había que revocar la sentencia y le dijo a los jueces: señores jueces, hay que recordarles que ustedes tienen que ejercer control no solo constitucional, sino control de la constitucionalidad. Y cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre esta materia. Muchas gracias.